¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía de Frente. Hoy tenemos como invitado a Carlos González, director de análisis económico, cambiario y bursátil del grupo financiero Monex. Bienvenidos, bienvenidas a Economía de Frente. Pues primero que nada, Ernesto, si me lo permites, saludamos y damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado en este programa, Carlos González, director de análisis económico, cambiario y bursátil del grupo financiero Monex. Muchas gracias, Carlitos, gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, está tu casa. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Eduardo? Ernesto, Carlitos también es además presidente del Comité de Análisis de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, o sea que es un honor tenerte aquí con nosotros, Carlos. Muchas gracias, Carlos, y bueno, vamos a empezar con lo internacional, con el ánimo de ir avanzando hacia lo nacional, que es lo que al parecer tiene más relevancia, aunque no es menos importante el asunto de la inflación, Carlos, en Estados Unidos y la posición de la Fed, porque eso finalmente es nuestro principal socio comercial, lo tenemos que atender. Sí, definitivamente. Gracias, Eduardo, Ernesto, por la invitación. Y bueno, sin duda, el principal factor de preocupación para este año será la inflación a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos y en nuestro país, y la decisión que puedan tomar los diferentes bancos centrales durante el año en términos de política monetaria, donde se estima que pudiera haber incrementos generalizados en las tasas de interés. En el caso particular de Estados Unidos, el año pasado cierra la inflación en niveles cercanos al 7%. Es la inflación pues más elevada que se ha conocido en Estados Unidos desde 1982, lo cual pues resulta un factor importante y relevante para la economía norteamericana en un contexto en donde después del fuerte crecimiento económico que se ha observado en los últimos meses, viene un escenario de posibles incrementos en las tasas de interés y con esto estaremos iniciando pues 2022, así que sin duda será determinante para el crecimiento económico de este año. Nuestra expectativa es que ante este escenario la Fed pueda estar incrementando las tasas de interés a partir del mes de marzo en 4 ocasiones, de tal forma que se ubique la tasa de referencia hacia finales de este año en un rango entre el 1% y el 1.25%. Bien, Carlos. Ernesto, ¿coincides? Sí, y complemento lo que acaba de comentar Carlos, coincido al 100%, que la inflación al productor salió o terminó el año en 9.7%. ¿no? La meta de inflación por parte del Banco de la Reserva Federal es 2%. ¿no? Entonces, está lejos. Una inflación de costos al productor de 9.7, bueno, pues es por 4, ¿no? Esa meta. Y adicionalmente, hace 2 semanas conocimos cómo terminó el incremento de salarios en Estados Unidos y fue 4.7. O sea que tenemos presiones de costos por todos lados. También hay nuevos máximos recientes en los últimos días en el precio del petróleo. Precios que no veíamos también hace varios años, por ahí de 86, 87 dólares el WTI o el Brent. La mezcla mexicana ha llegado a tocar 80 dólares. ¿no? Es una buena y una mala noticia al mismo tiempo porque somos deficitarios en hidrocarburos, tanto en importación de gasolina como en gas natural, que también está por las nubes. Entonces, las presiones inflacionarias arrancan fuerte en la primera parte de este año. Bien, esto adelanta momentos, exigirá mucha precisión en las políticas monetarias, Carlos.
Sí, efectivamente, como señala Ernesto, los precios de los energéticos han ido incrementándose de manera importante y las expectativas hacia adelante es que continúen en la parte alta. Incluso algunos reportes señalan que los precios del petróleo podrían estar alcanzando niveles de $100 hacia finales de este año. A esto habría que agregar también incrementos en los productos agropecuarios, que sin duda están pues también contaminando las expectativas inflacionarias, y obviamente el tema de la pandemia continúa generando problemas en la cadena de suministro, lo cual pues se espera que continúe por lo menos durante la primera mitad de este año. Yo agregaría también que hoy las expectativas de inflación que señalan los bonos de largo plazo en Estados Unidos anticipan que la inflación podría estar cercana o incluso arriba del 3%. Y esto es preocupante porque el objetivo del Banco Central es del 2%. Así que sin duda es muy probable que veamos una restricción en la política monetaria en Estados Unidos, pero también a nivel internacional. Y esto viene a complicar sobre todo pues, el escenario de crecimiento económico en la economía global y obviamente con efectos también importantes para nuestro país. Ahí quiero estacionarme contigo, Ernesto. Eso nos va a impactar, o sea, tanto que adelante el incremento en tasas, restrinja la creación de dinero, la Fed. Eso, pues finalmente somos el principal socio comercial de Estados Unidos y eso nos va a impactar, nos guste o no nos guste. Así es, los flujos de inversiones financieras globales se mueven muy de la mano de cómo se muevan las políticas monetarias de los bancos centrales de los países ricos. Entonces, en el año 20 y el año 21 tuvimos una circunstancia en la que todos estos bancos, el Banco Central del Euro, el banco inglés, el japonés, el banco americano, estaban creando dinero en cantidades nunca antes vistas en la historia de la humanidad y con tasas de interés cercanas a cero o en negativo incluso, ¿no? Entonces, si se están desarticulando estas políticas monetarias, pues vamos a ver cambios en los flujos internacionales y vamos a tener lo que le llaman sell-offs, estampidas de dinero que sale de los títulos de mercados emergentes. Y el caso de México, pues es particularmente relevante porque tenemos un monto de alrededor de $80,000 millones en lo que se llama la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. En los 2 años anteriores, fíjate, en lugar de que hubiera estado entrando dinero a este renglón, porque llegamos a estar en $116,000 millones en febrero del 19, ha estado saliendo y ahora ya vamos en $80,000 millones. Han salido más o menos unos $30,000 millones. Bueno, vamos a una pausa, tenemos que hacer una primera pausa, regresaremos con las expectativas para los estimados y cierre económico del 2021 en México, que se anticipan que estará triste el resultado final de la economía mexicana el año pasado, los estimados para el 2022 y más aquí en Economía de Frente. Carlos, todo indica que cerramos triste, la economía cerró triste, la economía mexicana cerró triste el año pasado. Sí, así es, justamente se acaba de dar a conocer el indicador oportuno de la actividad económica de nuestro país, lo cual muestra que durante el mes de diciembre pues ya se observa una clara desaceleración en nuestro país, incluso podríamos estar terminando el cuarto trimestre del año pasado con una disminución en el PIB y con esto el PIB para todo el 2021 podría estar cercano al 5%. Es importante recordar, Eduardo, que hace pues algunas semanas los estimados de crecimiento para nuestro país oscilaban arriba del 6%. Con este último dato estaremos viendo que nuestra economía estará rondando cerca del 5%. Con esto seguramente se estarán moviendo también las expectativas para este año, para 2022, en donde nuestro estimado en Monex es de un crecimiento del 2.7%, pero seguramente podríamos estarlo revisando incluso a la baja. Y con esto lo que te diría es que
mientras otros países emergentes ya alcanzaron durante el 2021 una recuperación total después de la crisis observada por motivos de la pandemia, en nuestro país probablemente la recuperación se alcance incluso hasta el próximo año, hasta principios del 2023, lo cual sin duda pues es una noticia negativa para nuestro país. Sí, ciertamente. ¿Coincides, Ernesto? Bueno, no se puede coincidir exactamente con todo cuando estamos hablando de pronósticos, ¿no? Son Sí. adivinanzas al final de cuentas. En nuestra opinión, es probable que este indicador oportuno de diciembre que salió, digamos, en una cifra media del menos 0.2 anual, pero tiene un rango amplísimo. Dice que puede estar entre el INEGI dice que puede estar entre menos 2 y más al 1 más punto. más 1.7. Y bueno, pues en medio le quedó el menos 0.2. Lo único que es garantía es de que es difícil que se equivoque el INEGI. Así es, con ese rango tan amplio. Nuestra estimación con nuestro indicador IBAM es que podríamos tener una sorpresa positiva, que probablemente el crecimiento sea positivo en diciembre, básicamente porque vimos un cambio importante en la balanza comercial desde noviembre. Y entonces, digo, no estamos pensando en un crecimiento fuerte, simplemente que de negativo se haga positivo y que junto con el dato que también prevemos sea ligeramente positivo en noviembre, tengamos un trimestre a tasa anual ligeramente positivo y que el PIB de todo el año cierre entre 5.5 a 5.7. Nosotros todavía conservamos esa estimación a pesar de esta publicación del indicador oportuno. Hay que recordar que este indicador es una estimación muy oportuna que hace el INEGI, pero pues en comparación con nuestras estimaciones oportunas, pues ahorita creo que en el récord de bateo vamos mejor nosotros que este indicador. Pues que te contraten. No. Está mucho más sofisticado el de ellos. O sea, está súper bien hecho. O sea, no se puede criticar técnicamente. Está muy bien hecho. El nuestro está más primitivo, la verdad. Pero lo hemos estado atinando más últimamente. Bueno, pero al final de cuentas, sí estamos viendo que el crecimiento de este año, ya del 2022, arranca con mucha debilidad. La economía es como un crucero, que es muy difícil corregir el rumbo, la velocidad, ¿no? Y entonces, si está parado o va en reversa, pues para que arranque en el primer trimestre le va a costar trabajo. Y entonces, nuestra estimación, en lugar de este 2.7 que comenta Carlos, para que es su pronóstico de Monex, muy cerca del consenso de los analistas, nosotros estamos viendo 1.9. Hace 2 semanas, en la lista de todos los pronosticadores, quedamos hasta abajo 2, Citibanamex y nosotros con 1.9. Pero ya la semana pasada ya vimos a 2, Bank of America, que es el segundo banco más grande del mundo, y Credit Suisse, que bajaron su estimación, uno al 1.5, Bank of America, y el otro al 1.7. Bueno. Para este año, para México. Bueno, mira, ha transcurrido, Carlos, el 4% del año. Y bueno, la granizada de ajustes a las expectativas, la verdad es que no auguran para un buen 2022. También hay una gran dispersión, ¿eh? También hay quienes están estimando, bueno, Hacienda todavía en el 4, bueno, algunos cercanos al 3. Bueno, Hacienda, estarás de acuerdo, Carlos, es su papel quedarse, amarrarse en el pronóstico, ¿no? Sí, Eduardo, lo que sucede es que los estimados del 4% que trae la Secretaría de Hacienda van a tener que revisarse en algún momento y esto podría tener algunas implicaciones en términos de finanzas públicas. Así que me parece que, bueno, de alguna manera, y se comentó en su momento, los estimados eran bastante optimistas. Adicional a lo que comentaba Ernesto, efectivamente, me parece que este 2022 las expectativas son de un crecimiento pues mucho más lento, cercano quizá alrededor probablemente del 2%, más o menos, ¿no? Con esta diferencia que podamos tener. Pero lo cierto es que el crecimiento potencial de nuestro país se ha venido disminuyendo.
Lo que estamos viendo ciertamente es una disminución importante en la inversión como proporción del PIB, lo cual augura que nuestro estimado potencial de crecimiento va a ser cada vez pues, más lento. Mientras no haya inversión, difícilmente estaremos viendo tasas de crecimiento pues, mucho más allá del 2,5%. Y no solamente eso, esta disminución ha venido disminuyendo ante un escenario pues, de varios factores, incluso de algunas políticas gubernamentales que no ayudan a atraer inversión, que no generan confianza y que muestran cambios en las reglas de juego, lo cual va a ser difícil que veamos que cambien pues, en los próximos meses o en los próximos años. Así que vemos que el crecimiento estimado no solamente para 2022 será lento, sino que probablemente para los próximos años seguiremos teniendo un ritmo bastante modesto. Bien, vamos a una pausa. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Un asunto que, como bien lo señala Ernesto Farrell antes de iniciar el programa, va a jugar un papel muy importante, y estará de acuerdo Carlos con Ernesto. Pemex va a jugar un papel muy importante en la economía. De ese plan de rescate prácticamente no se ha hablado, pero ¿tú qué anticipas o qué puedes ver, Ernesto? Bueno, a principios de diciembre la Secretaría de Hacienda y Pemex anunciaron un nuevo programa de rescate que básicamente lo que pretende es solucionar los problemas de vencimientos de deuda que traía Pemex de aquí a fin del sexenio. Y lo lograron. O sea, sí me extraña que no el secretario Rogelio Ramírez de la ONU no ha salido a cacarear este huevo, pero la verdad es que le metieron más de $3,000 millones nuevos a Pemex, le volvieron a bajar la tasa de utilidad compartida y adicionalmente hicieron lo que normalmente hacen con la deuda de los bonos en pesos del gobierno mexicano, que constantemente están haciendo operaciones que se llaman de swap, donde le dicen a los tenedores de papeles: oye, si tú tienes una emisión en tu haber que va a vencer en los próximos 2-3 años, te la canjeo por una que vence a 10 años y te doy un premio. Esa operación la hicieron para varios segmentos del portafolio de deuda de Pemex y mandaron los vencimientos más allá del año 23, del año 24 incluso, por más de $10,000 millones. Entonces, el perfil de vencimientos de Pemex prácticamente ya lo resolvieron para lo que resta del sexenio. Entonces, es una operación realmente brillante que me permitiría felicitar al secretario de Hacienda por la realización, aunque el señor no la quiera cacarear, ¿no? Pero más relevante es que está planteando que va a haber un nuevo plan de negocios y que en ese plan de negocios va a haber la posibilidad de que el sector privado, la inversión privada, entre con Pemex a la cuestión de exploración y extracción de crudo, para que Pemex no se quede sin petróleo, que es lo que está sucediendo hasta ahora, ¿no? Ya se anunció que ya no va a haber exportación de petróleo el año entrante, porque no hubo la inversión necesaria desde que entonces este gobierno cortó todas las posibilidades de que siguiera habiendo nuevos contratos y nuevas asignaciones de campos petroleros para que haya más extracción de petróleo. Entonces, me parece muy relevante y todavía no conocemos ese nuevo plan de negocios. Será importante y creo que es relevante que se haya hecho un cambio en el perfil de la deuda, Carlos.
Sí, sin duda coincido totalmente con Ernesto, me parece que es una buena noticia y particularmente es una buena noticia para Pemex. Quizá el punto que yo tendría es que al final estás pues destinando recursos por parte del gobierno federal hacia Pemex que quizá podrían ser destinados en otras actividades. Claro. Si bien es cierto que es positivo para Pemex, se están usando recursos que puedan ser más productivos en otras cosas con la finalidad de que podamos tener pues un mayor crecimiento, una mayor productividad, en fin. Entonces me parece que en ese sentido pues simplemente señalar que de alguna manera se entiende un apoyo implícito del gobierno hacia Pemex, pero implica destinar recursos hacia algo que hoy ha sido poco productivo y poco rentable, ¿no? Y en ese sentido creo que podría ser un tanto cuestionable ese destino de los recursos, ¿no? Pero sin duda me parece que es una operación positiva y por supuesto que el gobierno debería continuar apoyando a la empresa más importante de nuestro país. Sí, se sugiere una reingeniería a fondo, ¿no? Un proceso de reingeniería importante dentro de Pemex para que haya congruencia entre el esfuerzo que hace el gobierno de meterle dinero, reperfilar su deuda y también pues tendrá que sanear la casa, barrer la casa, ¿no? Así es, por eso va a ser muy importante ver este plan de negocios, a ver si hay congruencia, ¿no? Si los recursos se destinan a donde es más rentable, donde hay más margen, que es la extracción de crudo, bienvenido. Si se destinan a refinación, como hasta ahora se ha pretendido, pues sí es tirar el dinero al excusado. Déjame, más o menos vinculado con este tema, sí, preguntarle a Carlos, ¿qué tan cerca o lejos ven ustedes en Monex la posibilidad de que México pierda el grado de inversión? Esa es una. Y después, ¿hasta qué punto una buena operación en Pemex puede evitar que ese paso acabe concretándose, Carlos? Y podemos también tener tus estimados de tipo de cambio. Monex es un gran jugador al mercado cambiario. Sí, claro que sí. Pues miren, la realidad es que esperamos que no veamos una disminución en la calificación crediticia, por lo menos en este año. Las calificadoras han señalado o han dado ese voto de confianza todavía para nuestro país. Y la realidad es que en términos de finanzas públicas vemos que nuestro país se encuentra estable. Me preocupa que hacia adelante cada vez podemos estarnos viendo más vulnerables y la probabilidad de una disminución es latente. Quizá este año podamos seguir salvando, pero el próximo año estaremos teniendo una pues mayor probabilidad, y en los próximos años la probabilidad de que si no hay un crecimiento importante podamos tener repercusiones en términos de finanzas públicas y eventualmente una disminución en la calificación crediticia. Por ahora yo te diría que no estimamos un cambio en la calificación. Y bueno, pues en relación a nuestros estimados, Ernesto, yo diría que traemos un estimado para el tipo de cambio en 21.70 para finales de este año. Me parece sin duda que vamos a ver, por un lado, pues la fortaleza del dólar frente a la canasta de divisas en la medida que tenga una política monetaria más restrictiva Estados Unidos. Conforme veamos incrementos en las tasas de interés, veremos que el dólar se fortalece frente a esta canasta de divisas y en ese sentido divisas de países emergentes podrán ver cierta depreciación. De alguna manera lo que podría estar ayudando es justamente la relación comercial con Estados Unidos. En términos de la balanza comercial me parece que podría de alguna manera ayudar, así como el flujo por medio de las remesas, que también ha sido importante en los últimos años, y esto de alguna manera podría compensar en cierta forma esta coyuntura que estaremos viendo. Pero bueno, nuestro estimado al final del día es una depreciación que consideramos será moderada y que estaremos alcanzando niveles de 21.70 hacia finales de este año. Pues muchas gracias, Carlos, gracias. Con esta participación tenemos que llegar al final del programa. Te agradecemos de manera muy especial que hayas estado con nosotros, que no será la última vez, por supuesto. Regresaremos contigo más adelante
y pues que tengas un excelente 2022. Igualmente, y gracias a ustedes, Eduardo, Ernesto, un placer estar con ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias, Igualmente. Ernesto. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias.